no és l'únic que ens porta Sandra Soriano esta setmana. Pues no, porque ahora hemos ido al teatro, pues vamos a otra rama de la cultura, que es la literatura. Segundo libro que presentamos hoy. Segundo libro que presentamos hoy, exactamente. Y es Fernando Muñez, que la verdad es que no se estrena en esto de escribir, pero sí se estrena en esto de publicar sus historias. A ver, ¿cómo es esto, Sandra? Él había escrito mucho, bueno, de hecho os lo va a contar mejor durante la entrevista, pero él había escrito mucho durante toda su vida y es la primera que se ha lanzado a publicar, La cocinera de Castamar. Pues gracias, Fernando Muñez, por decidirse, Pues sí, ¿no? Sí, por brindarnos un poco de toda su buena escritura, así que vamos a ver qué nos contó de este libro, La cocinera de Castamar. No es la primera novela que escribe, pero sí la primera que publica. Después de pasar por el cine y la publicidad, Fernando Muñez llega con La cocinera de Castamar, un thriller basado en el siglo XVIII que no nos va a dejar indiferentes, así que vamos a ver qué más nos puede contar. Querida señorita Belmonte, A su excelencia don Diego de Castamar. sería una lástima que un talento como el suyo no tuviera un adecuado desarrollo. Por este motivo me he permitido la osadía de regalarle este libro. El libro es sin duda una joya de la cocina romana. Permítame compensarle su gentileza y altruismo preparando algunas recetas de las lecturas que ha tenido a bien entregar. Bueno, Fernando Muñez, la cocinera de Castamar, lo primero que te quiero preguntar es ¿por qué te lanzas a escribir novelas con esta historia? Bueno, yo he escrito novelas desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que esta es la primera que se publica. Y bueno, esta historia la verdad es que me apasionaba escribir una historia de ficción histórica, pero que tuviera, digamos, que me arrebatara aquella imaginario que yo tenía por los años 90 de Chordeclos, las amistades peligrosas, historias que como Sabatini, ¿no? Por ejemplo, Escaramuch, que me arrebataran a mí, ¿sabes? Entonces yo creo que ese imaginario en un momento determinado, pues da un pequeño chasqueo en mi cabeza a raíz de una petición que tiene mi madre que me dice, hijo, escribe algo para mí y tal, no sé. Y dije, bueno, pues voy a escribir algo que te aluda a ti directamente, en vez de escribir otro tipo de cosas que escribí hasta entonces. Y bueno, pues a raíz de eso y una conversación que en un momento determinado me surge la idea de una cocinera agorafóbica cuyo único mundo es la cocina y no puede salir de ahí, lo único que sale de ahí es su cocina y sus recetas, pues ha aparecido esto. Y es una novela, como has dicho, que se centra en un tiempo bastante pasado, siglo XVIII más o menos, y la verdad es que se define un poco por tintes feministas. ¿Cómo podemos encarnar o encajar este feminismo en esa época? Bueno, no sé si la novela es feminista, me gustaría que lo fuera, pero prefiero que eso lo digan otros. Pero bueno, yo creo que ya había voces feministas sí, mucho tiempo antes, ¿no? Que yo que sé, por ejemplo, Marie de Gournay ya hablaba de la igualdad entre los sexos en el siglo XVII. O sea, ya había voces feministas. Lo que pasa que yo creo que para mí lo interesante era no tanto el hecho de ver una mujer o mujeres emancipadas en un momento donde había una opresión muy importante sobre ellas, sino ver cómo estas mujeres se defendían o trataban de encontrar fórmulas para sobrevivir bajo ese ambiente patriarcal, ¿sabes? Y era un ambiente muy opresivo. Las mujeres en aquella época tenían muy pocas salidas, prácticamente tenían 3 salidas, salvo excepciones muy contadas, que era pues ser madre, hija o esposa, ya fuera que trabajara en casa o que trabajara fuera, para un marido, para su hermano, para el primo, o sea, estaban muy acotadas a eso, se las educaba para casarse y para tener hijos, y lo que significaba, pues imagínate, el miedo al parto era una cosa terrorífica. Otra de las salidas, pues era ser monja, al servicio también de los hombres y también de Dios, y por otro lado, pues era ser cortesana o prostituta, pero también al servicio de los hombres. Todo lo envolvían los hombres. La mirada androcéntrica era brutal. Entonces lo que sí me interesaba era ver cómo esas mujeres daban respuesta para sobrevivir en un ambiente que en el fondo era muy hostil. Y quizá por la portada o por el nombre La cocinera de Castamar podemos pensar una novela igual un poco más bucólica, un poco más romántica, pero se acerca un poco al thriller. Pues te diría que sí tiene tintes de thriller. Me refiero, podríamos pensar que es una novela romántica, pero yo creo que no lo es. Te diría que no es una novela sentimentaloide, es una novela más pasional, te diría, que sentimental. Y haciendo referencia sobre todo a que no solo hay una... Es cierto que se habla del amor, me interesa el amor y me interesa la polifonía de historias de amor que se cuenta en Castamar y cómo los seres humanos reaccionamos ante ser amados o amar nosotros, ¿no? Eso sí está ahí, pero a la vez
hay una gran conjura, una gran tormenta que se cierne sobre Castamar, sobre los protagonistas, y eso hace que lo cambie un poco todo, ¿no? O sea, que no sea simplemente una historia que hable sobre dos personas que se encuentran y se aman. Yo creo que es mucho más profundo y sí, tiene tintes donde se habla sobre los soldados de los tercios viejos, desencajados de la vida, porque ya no saben cómo encajar en los regimientos de Felipe V, y como eso al final pues terminan siendo matarifes a sueldo por 4 maravedíes. Hay muchas historias ahí concentradas que no solo tienen que ver con la portada, ¿no? Al final la portada no deja de ser un elixir que tú presentas, pero solo es una parte de la historia. En un tiempo en el que la clase social se definía por la comida que se servía en la mesa y las mujeres no tenían más futuro que un casamiento ventajoso, una cocinera desafiará el espíritu de su señor. Después de esta charla con Fernando Muñez, aún me han quedado más ganas de adentrarme en la historia de la cocinera de Castamar. Yo de momento este libro me lo llevo para casa y ya os iré contando qué tal. Un señor que descubrirá que la única persona que puede desbaratar su vida es la única que puede salvar su corazón. Fernando, moltes gràcies, i ahí mos deixa la segona dedicatòria on diu para Revista de Sociedad que disfrutéis con las recetas secretas de Clara Belmonte. Gracias, Fernando, que nos dedica La cocinera de Castamar a Revista de Sociedad. Pues sí. Sandra, ¿te lo quedas tú? Sí, me lo quedo yo porque ya he dicho que me lo voy a leer, o sea que ya os contaré. La primera, ¿no? ¿Te has pedido primera? Claro, me he pedido primera. Muy bien, perfecto.